Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos, hermanos, a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la 10ª semana del tiempo ordinario. Jueves de la 10ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 15, al capítulo 4, versículos 1 y 3 al 6. Hermanos, hasta el día de hoy, siempre que se leen los libros de Moisés, un velo está puesto sobre el corazón de los israelitas. Pero cuando se conviertan al Señor, se les quitará el velo, porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. En cambio, nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos la gloria del Señor como un espejo, nos vamos transformando en su imagen cada vez más gloriosa, conforme a la acción del Espíritu del Señor. Por esto, encargados por misericordia de Dios del ministerio de la predicación, no desfallecemos. Y si nuestro evangelio permanece velado, eso es solamente para los que se pierden, pues por su incredulidad, el Dios de este mundo les ha cegado el entendimiento, para que no vean el resplandor glorioso del evangelio de Cristo, que es imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, el Señor, y nos presentamos como servidores de ustedes por Jesús. Pues el mismo Dios que dijo, brille la luz en medio de las tinieblas, es el que ha hecho brillar su luz en nuestros corazones, para dar a conocer el resplandor de la gloria de Dios que se manifiesta en el rostro de Cristo. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el Salmo 84 y el responsorio es: la gloria del Señor habitará en la tierra. La gloria del Señor habitará en la tierra. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación, y la gloria del Señor habitará en la tierra. La misericordia y la verdad se encontrarán, la justicia y la paz se besarán. La fidelidad brotó en la tierra, y la justicia vino del cielo. Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto. La justicia se abrirá camino al Señor, e irá siguiendo sus pisados. La gloria del Señor habitará en la tierra. El Evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 5, versículos 20 al 26. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarás, y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. El que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo. Y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez a la policía y te metan a la cárcel.
Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Continuamos leyendo de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Y aquí el contexto de esta lectura de hoy, Pablo se está dirigiendo no solamente a los no judíos, o sea, paganos o griegos que son parte de la comunidad de Corinto, sino también a algunos judíos cristianos que están promoviendo en contra de lo que Pablo promueve, el tener que someterse a la ley mosaica. O sea, esta cantidad de mandamientos y leyes por encima de 600 que al someterse a la ley por medio de la circuncisión, particularmente para los hombres, pues se someten y se hacen responsables de cumplir toda la ley mosaica. Y aquí Pablo continúa haciendo el contraste entre la ley mosaica y lo que Dios en Jesucristo ha llevado a cabo, y particularmente por medio del Espíritu Santo, de que lo que Dios ha llevado a cabo en Jesucristo está por encima y es más pleno, que es mucho mejor que simplemente el cumplir la ley. Y aquí nuevamente pues nos presenta otra imagen bellísima, utilizando la imagen de Moisés como ejemplo que fue superado en Jesucristo. También otra de las cosas que está en el trasfondo de esta lectura es quizás lo que los judaizantes o a quien Pablo llama los superapóstoles están promoviendo, de que los hombres paganos que se convierten al cristianismo tienen que ser circuncidados y por tanto pues se les tiene que aplicar la ley judía, la ley mosaica. Y esto lleva a cabo un fenómeno interesante, que cuando pensamos de que otros tienen algo más que nosotros, pues pensamos que los otros son superiores a nosotros. Y aquí uno tiene que imaginarse lo que los judaizantes están promoviendo, la circuncisión. Si los paganos no tienen la circuncisión, quizá los paganos, cuando ven a los judíos, dicen, pues estos están circuncidados, así que quizás son mejores que nosotros y que por tanto tenemos que ser circuncidados. Pero no se dan cuenta que al buscar la circuncisión, pues también se están sometiendo a la ley mosaica, lo cual es algo que Pablo no promueve, no recomienda para los no judíos, puesto que si los judíos mismos no han llegado a ser fiel y cumplir la ley mosaica, entonces, ¿qué beneficio tiene cuando Dios en Jesucristo y el Espíritu Santo pues nos da la gracia para ir más allá del cumplimiento de la ley externamente, para ir hacia la transformación del alma y del corazón de la persona, que es lo que Pablo aquí está promoviendo cuando habla del Espíritu Santo. Así que este es el trasfondo de esta bella lectura que Pablo nos ofrece hoy. Dice, hasta el día de hoy, siempre que se leen los libros de Moisés, y por libro de Moisés nos estamos refiriendo a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que también se le llaman el Pentateuco, que son atribuidos a Moisés. Tradicionalmente esto es lo que se dice, que Moisés fue quien los escribió. Hoy en día sabemos que no fue Moisés quien los escribió, pero en fin, esto es lo que la tradición dice en torno al Pentateuco o los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Y que cuando el pueblo israelita lee estos libros de Moisés, donde se encuentra en gran parte la ley de la alianza, la ley que es parte del pacto que Dios ha hecho con el pueblo de Israel, pues hay un velo sobre la mente, sobre el corazón del pueblo israelita, porque no pueden interpretar ni cumplir esta ley. Y que por tanto solo por medio del Espíritu de Dios y Cristo, esta ley puede ser llevada a su plenitud, que es el tema también que encontraremos en el Evangelio de hoy. Dice, un velo está puesto sobre el corazón de los israelitas, y por corazón también debemos entender la mente de los israelitas. Pero cuando se conviertan al Señor, o sea, cuando reciban el Evangelio, cuando reconozcan que Dios en Jesucristo ha llevado
ha cumplido las promesas que encontramos tanto en Moisés como en los profetas, entonces se convertirán y se darán cuenta de que Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es el Mesías y que por tanto el Espíritu que Dios ha derramado sobre aquellos que lo aceptan, que creen en Él, pues entonces es quien les da la gracia para poder ir más allá de la ley. Dice, porque el Señor es Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. ¿Y cuál es esta libertad de la cual habla Pablo? Es la libertad para decir sí a Dios, la libertad para orientar nuestras vidas hacia la voluntad de Dios. Dice, en cambio, nosotros que con el rostro descubierto reflejamos la gloria del Señor como un espejo, nos vamos transformando en su imagen, cada vez más gloriosa conforme a la acción del Espíritu Santo. Aquí Pablo está describiendo el proceso que se está llevando a cabo por medio de la gracia de Dios en el Espíritu Santo, que cada vez más cuando se dejan guiar, cuando se dejan transformar por el Espíritu de Dios, pues están siendo forjados a la imagen de Cristo mismo. Dice, por eso, encargados por misericordia de Dios del ministerio de la predicación, no desfallecemos. Así que el llamado a la predicación del Evangelio de Cristo es un llamado de Dios. Fue una encomienda de Dios y no algo que Pablo se creó para sí mismo. Y lo mismo lo dirá de todos sus compañeros, como Timoteo y Silvano, de que es Dios quien los ha llamado para proclamar la buena nueva de Jesucristo. Y si nuestro evangelio permanece velado, o sea, y si la proclamación del evangelio aún no es aceptada, no es entendida, no es por alguna debilidad ni de Pablo ni de sus compañeros, sino porque aquellos que escuchan este evangelio tienen el corazón cerrado, tienen la mente cerrada. ¿Y quién se las ha cerrado? Pues el Dios de este mundo, otro nombre que se le dará, pues al demonio, al diablo, ¿no? A esto se refiere Pablo cuando dice, eso es solamente para los que se pierden, pues por su incredulidad el Dios de este mundo. Aquí, cuando habla del Dios de este mundo, está hablando del demonio, de todo aquello que se opone al plan de salvación de Dios. Les ha cegado el entendimiento para que no vean el resplandor glorioso del Evangelio de Cristo, que es imagen de Dios. Pues también este velo del cual habla aquí San Pablo en este verso, también es el velo que impide al pueblo israelita reconocer a Jesucristo como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el mandado por Dios. Y que así como Moisés, cuando recordamos la escena de Moisés que baja del monte del Sinaí después de que tiene este encuentro con Dios y cuando Dios le da los mandamientos grabados en esas tablas de piedra, pues su rostro estaba iluminado. Y al bajar del monte, pues el pueblo de Israel temía verlo a la cara por la cara iluminada que tenía. Y por eso Moisés se ponía un velo para que el pueblo de Israel no le temiera y él pudiera acercarse a ellos. Pues ese velo que Moisés llevaba ahora es el velo que cubre tanto la mente y el corazón de aquellos que no creen que Jesús es el Hijo de Dios, tanto israelitas como no israelitas, tanto judíos como no judíos. Ese es el velo que solamente el Espíritu de Dios nos puede remover para poder entender la sabiduría, para poder aceptar lo que Dios nos revela en Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo, el Señor, y nos presentamos como servidores de ustedes por Jesús. Así que es por voluntad de Dios, fue por el llamado que Dios les ha hecho que lleven a cabo este ministerio. Y después dice, pues el mismo Dios que dijo, brille la luz en medio de las tinieblas, es el que ha hecho brillar su luz en nuestros corazones. Aquí Pablo está haciendo referencia al acto de la creación, donde en una de
narrativas de la creación, Dios dice que se haga la luz, que brille entre las tinieblas. Así que, utilizando la narrativa de la creación que encontramos en Génesis, Pablo nos está diciendo que en Jesucristo se ha llevado a cabo una nueva creación, que aquellos que se dejan atraer por Dios, que aquellos que se dejan transformar por Dios, entonces en Cristo son una nueva creación. Y este es un tema muy importante, muy bellísimo, de que tenemos que hacer mucha reflexión, porque aquí entra la bella reflexión de que en Cristo somos una nueva persona, una nueva creación. Aquí también entra el tema de volver a nacer o de nacer en Cristo, ¿no? Y esto hace referencia a la experiencia de antes de Cristo y después de Cristo. ¿Quién era yo antes de conocer a Cristo y quién soy yo ahora después de que Cristo ha venido a mí? Y lo que Dios en Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, está llevando a cabo en mí, en nosotros. Es lo que Pablo ya ha mencionado. En cambio, nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos la gloria del Señor como un espejo, nos vamos transformando en su imagen. Esta es parte de la idea de la nueva creación que Pablo quiere comunicar, de que Dios en Jesucristo, por medio del Espíritu Santo, está llevando a cabo esta nueva creación. Entonces, Pablo dice, refleja en su vida esta nueva creación por medio de la forma que vive, la forma en que se relaciona, la forma en que lleva a cabo su ministerio de proclamar la buena nueva. Ahí Pablo está modelando la nueva vida, la nueva creación que se está llevando a cabo en sí mismo. Y la pregunta para nosotros también es importante hoy en día. ¿Qué es lo que yo reflejo ante el mundo? ¿De quién dice Dios que soy? ¿Reflejo esta nueva creación? ¿Reflejo esta nueva esperanza? ¿Esta transformación que se está llevando a cabo en mí? A pesar de mis debilidades, a pesar de mis pecados, a pesar de mis imperfecciones. ¿O qué es lo que yo transmito por medio de mi vida, por medio de mis relaciones, por medio de mis valores, por medio de mis prioridades en mi vida? Porque precisamente de esto está hablando Pablo, de que este encuentro con Dios en Jesucristo nos ha traído una nueva realidad de lo que significa ser no solamente un ser humano, sino también un discípulo de Jesucristo, un ciudadano del reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo. Y esto ha transformado nuestras vidas a lo que se le llama también un volver a nacer en Cristo. Y es aquí también a lo que hace referencia en este último verso cuando hace referencia al momento de la creación que se narra en el Antiguo Testamento. Brille la luz en medio de las tinieblas, es el que ha hecho brillar su luz en nuestros corazones para dar a conocer el resplandor de la gloria de Dios que se manifiesta en el rostro de Cristo. ¿Y en dónde se manifiesta? En nuestras vidas. Porque si no se manifiesta en nuestras vidas, pues entonces, ¿en dónde se va a manifestar? ¿Va a caer del cielo como acto de magia? No. Se tiene que manifestar en nuestras vidas, la forma en que vivimos, la forma en que nos relacionamos, los valores que promovemos, las prioridades que creamos para nuestras vidas. Y todo esto pues tiene que dar cierto testimonio ante el mundo de quiénes somos, el por qué vivimos con esta esperanza en Cristo. Muy bien, hermanos, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que es la continuación del primer discurso de Jesús en el Evangelio de Mateos, el primero de 5 discursos, y este es pues el bello discurso del Sermón de la Montaña. Ayer leímos cómo Jesús dice que no ha venido a abolir la ley, sino a llevarla a su plenitud. Y ahora lo que sigue, empezando hoy, son 6 ejemplos concretos que Jesús da en cómo el Evangelio, cómo el reino de Dios, pues supera
la ley mosaica, o sea, la lleva a su plenitud, no la niega, no la contrarresta, sino que la supera llevándola a su plenitud. Y Jesús dará 6 casos concretos donde claramente pone en evidencia las demandas de la ley en contraste con las demandas del Evangelio o del reino de Dios, donde presenta con una tesis la propuesta de la ley y como la antítesis presenta la propuesta del Evangelio o del reino de Dios. Y aquí hoy tenemos la primera de 6 propuestas, el primero de 6 casos que Jesús pone. Dice, en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, ciertamente no entrarán ustedes en el reino de los cielos. Y aquí hay que tener en cuenta que los escribas y los fariseos es de lo mejor que la comunidad judía representaba. Los fariseos, aunque en los evangelios los encontramos en constante conflicto con Jesús, no eran de lo peor, era de lo mejor, eran los que eran más fieles a la tradición judía, a la ley, a la tradición rabínica, y sin embargo, a los ojos de Jesús, aún ellos quedaban muy cortos, porque se enfocaban en el cumplimiento de la ley, pero solamente externamente. Y lo que Jesús insistía es de que nuestra relación con Dios nos tiene que llevar no solamente a una expresión de fe y confianza externamente, sino a una transformación de la persona desde dentro, desde sus motivaciones, desde su corazón, que refleje la nueva vida que Dios está llevando a cabo en el reino de Dios que se está inaugurando en Jesucristo. Dice, han oído, y aquí ahora viene la tesis que representa pues la mentalidad de los escribas y fariseos y de la ley mosaica. Dice, han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no matarás y el que mate será llevado ante el tribunal. Pero yo les digo, aquí está el antítesis, donde Jesús presenta su postura según las demandas y exigencias del reino de Dios. Dice, todo el que se enoje con su hermano será llevado ante el tribunal, y el que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. A primeras parece una exageración de que Jesús haga este contraste entre la tesis de la ley, que si tú matas, pues serás llevado ante el tribunal, y la antítesis de Jesús dice, si tan solo tú te enojas, o si insultas a tu hermano, o si lo desprecias, irás al lugar del castigo. Parece a primeras una exageración, pero cuando lo pensamos a fondo, podemos entender cuál es la motivación de Jesús. Porque hemos de considerar que el acto de matar a alguien, o sea, físicamente quitar la vida a alguien, con malicia particularmente, con odio, rencor, con el deseo de deshacer la existencia de X persona, no se lleva a cabo en un acto. Se contempla primero. Se trama la acción. Y ese tramar, ese contemplar, es a lo que Jesús va en su antítesis, en su propuesta, de que si podemos sanar el coraje, el odio, el rencor que nos lleva a querer quitar la vida, robar la vida, destruir la vida, promover violencia, si podemos transformar esto, entonces no simplemente tenemos que enfocarnos en el acto de matar, sino
en lo que nos lleva, nos empuja, nos acerca aún a considerar tal acción. Por eso, la propuesta de Jesús es mucho más radical, porque lo que Él busca es transformar no solamente la mente, sino el corazón de la persona, de donde nacen las motivaciones, que no solamente destruyen relaciones, que no solamente promueven egoísmo, que no solamente promueven violencia, sino que también trama el deshacer, el destruir la vida de otro ser humano. Así que Jesús, aquí en su antítesis, va mucho más lejos. Donde los escribas y fariseos se concentraban solamente en lo exterior, Jesús va a lo interior, a donde nacen las motivaciones, las intenciones y la malicia. Y ahí es donde tiene que ser sanado el ser humano, para prevenir de que aún puedan considerar este tipo de acción. Así que en esta primera tesis y antítesis, Jesús nos lleva mucho más allá de la acción para contemplar, para meditar las motivaciones. Igualmente, en los otros casos que después vendrán más adelante, pues también Jesús nos llevará más allá de la acción a las motivaciones que nos llevan a contemplar X acción. Dice, por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Pensemos lo que hacemos cada vez que nos reunimos a celebrar la Santa Misa. Cuando después del Padre Nuestro y dentro del Padre Nuestro decimos, perdónanos nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿no? Y tristemente estamos tan acostumbrados a decir estas palabras dentro del Padre Nuestro que a veces no hacemos conciencia, ¿no? De que si verdaderamente deseamos y buscamos la reconciliación con Dios, pues Dios nos lleva a reconciliarnos con el otro, con el prójimo. Y si no estamos dispuestos a reconciliarnos con el prójimo, entonces ¿con qué cara nos podemos acercar a Dios pidiendo que nos perdone, que nos reconcilie, que nos sane, ¿no? Así que aquí, con estas palabras, Jesús busca y desea la reconciliación de nosotros con nuestro prójimo, con nuestro hermano, con toda persona en relación con quien haya discordia, haya odio, haya rencor, haya cualquier tipo de división, ¿no? Puesto que Dios en Jesucristo nos está reconciliando con Él mismo, y lo que Dios quiere en nuestra reconciliación la quiere entre nosotros también. Pues cuando se pueda sanar todo tipo de discordia, todo tipo de división, todo tipo de odio o rencor, pues entonces se minimiza y se previene la posibilidad de que lleguemos a acciones más serias como de violencia, como de contemplar aún quitarle la vida a otro ser humano. Y ya cierra este evangelio con estas palabras: arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino, no sea que te entregue al juez, el juez al policía y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Ya para cerrar esta reflexión, pues también hagamos conciencia, ¿no? Durante la misa, la paz que se nos invita a darnos mutuamente. El sentido de paz del cual escuchamos tanto en el Nuevo Testamento no es la ausencia de problemas, de dificultades entre nosotros. La paz que Dios nos ofrece en Jesucristo es la paz que se hace presente aún en medio de problemas, aún en medio de dificultades y tribulaciones. Es la paz que nos dice que no estamos solos. Es la paz que nos dice que la gracia de Dios es capaz de transformar
aún lo que para nosotros puede ser imposible. La paz que Dios nos da es la paz que nos reorienta hacia la voluntad de Dios, aún en medio de la oscuridad y dificultades. Es como la lámpara en medio de la oscuridad que nos orienta hacia dónde tenemos que caminar, hacia dónde tenemos que ir. Este es el tipo de paz que somos llamados a ofrecernos cada vez que somos parte de la celebración eucarística, ¿no? Y pensar que a veces tomamos esto tan ligeramente, o a veces también el sacerdote o el diácono dice, dense un saludo de paz. Esa paz no es un saludo, es un deseo profundo de que Dios camine contigo. Y aquí prácticamente está conectado también con el deseo del amor ágape, ¿no? De que en esa paz busquemos lo mejor, aún para con aquellos con quienes tenemos dificultades, aún para con aquellos que quizás no me llevo bien, pero que por la gracia de Dios, porque me reconozco amado, perdonado, reconciliado, pues Dios me dice ahora haz lo mismo, que aunque quizás esa intimidad y confianza no sea realidad con X personas, pues por lo menos de que yo, con toda la sinceridad que pueda tener, diga, la paz esté contigo, que Dios te dé lo que más necesitas, que Dios te dé lo que para ti sea mejor para ti y lo que tú más anhelas. Ese es el sentido del amor ágape. Ese es también el sentido de la paz que somos llamados a darnos mutuamente dentro de la misa, cuando después del Padre Nuestro se nos dice, démonos un saludo de paz. No es un saludo propiamente, sino es la paz de Cristo en el Espíritu Santo. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.